En este momento, las 8:31. Hoy es miércoles y usted sabe que todos los miércoles a la media, a las 8:30, tenemos el gusto de conversar hasta Pergamino, Argentina, con Cristian Lamesa de Geopolítica. Pues ahora sí que el chisme internacional, mi querido Cristian, hay muchas cosas que platicar. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rey querido. Encantado de estar un miércoles más con vos y con tu audiencia. Muchas gracias, mi querido Cristian. Bueno, tenemos que empezar. Aquí en México decimos para pues seguir alimentando nuestro diccionario argentino-mexicano. Este tema de dijo mi mamá que siempre no. Y es que Donald Trump dijo que no iba a mandar armas a Ucrania y resulta que sí. Vamos a empezar con ese tema, Cristian. ¿Qué pasó? ¿Cuál será el cambio de rumbo? Esa es la primera pregunta, si es un cambio de rumbo en la política de Trump y si tú crees que con esto se va a asegurar la paz en Ucrania. A ver, los anuncios estos de Trump del lunes que fueron tan difusos, tan erráticos, y finalmente creo que se termina verificando esa tesis que venimos desarrollando con vos cada miércoles respecto al republicano, y es que realmente está haciendo ese equilibrio entre las diferentes fuerzas que realmente hay en pugna dentro incluso de su gobierno, de su partido y de lo que es la OTAN, ¿no? Estos europeos belicistas y globalistas. Y vos fíjate que yo creo que la otra vez hablábamos y te decía, eh, para evaluar y valorar las declaraciones de Donald Trump, hay que tener en cuenta la respuesta del Kremlin. E incluso vos fijate que ese personaje preclaro, que es ese impecable ministro de Relaciones Exteriores que tiene Rusia, que es Sergei Lavrov, dijo unas palabras muy, muy reveladoras cuando expresó que el presidente Donald Trump estaba sujeto a impresionantes presiones por parte de los europeos. Yo creo que en ese sentido lo que está mostrando Rusia es una gran paciencia como tenían con Biden, pero en ese caso era porque realmente las provocaciones eran desmesuradas. Pero en el caso de Trump está mostrando una comprensión muy grande y la comprensión justamente ante esas presiones que recibe Donald Trump. Y vos fíjate, también creo que hablábamos anteriormente, querido amigo, que esto no es solo una guerra bélica, como conocemos todos, sino que también es esa guerra de nervios y de información. Y vos fíjate cómo intentan denodadamente estos medios que sabemos que han estado permeados por la corrupta plata de la USAID, y cuando el Washington Post y el Financial Times, si no me equivoco, hicieron ventilaron esa supuesta conversación entre Trump y Zelensky, donde le decía que por qué no atacaba Moscú y San Petersburgo, Sí, sí. que eso ya lo desmintió la Casa Blanca, e incluso en las últimas horas dijo que no estaba en los planes mandar armamento ofensivo de largo alcance, sino tan solo esos misiles Patriot, esos de defensa aérea, que yo creo, querido amigo, acá voy a arriesgar otra tesis. Yo creo que Trump está mirando una estrategia porque que provea de misiles antiaéreos a Rusia no le genera un problema mayor, sinceramente. Eh, no es lo mismo que mandar armas ofensivas para atacar territorio ruso. Esto es para derribar drones, otros misiles, en definitiva. Dicho a grandes rasgos, no estaría en juego vidas rusas. Y sí creo que es empezar a drenar las arcas de los europeos. Vos fíjate que dejó bien claro que eso lo van a pagar los europeos, que la sigue pagando Estados Unidos. Ya Francia dijo en las últimas horas que ellos no iban a pagar nada porque ellos quieren que le compren material francés. Pero también hay que recordar cómo es la situación interna. ¿Hasta cuándo las sociedades europeas van a estar dispuestas a pagar esta fiesta ucraniana? Yo creo que ¿te acordás que habíamos hablado también muchas veces cómo yo decía que le estaba faltando la fuerza para imponerse ante sus socios, entre comillas, europeos, a Donald Trump? Yo creo que acá está encontrando la fuerza y está encontrando la forma
de drenar fondos europeos y de desgastarlos de esa manera para realmente imponer su voluntad. Me parece que ahí le está encontrando la forma y que tiene que ver con eso, porque hay que decir, y con esto cierro, que esas 17 baterías Patriot, si lo que manda es la batería completa, 17 unidades, estamos hablando de algo aproximadamente de entre 13.000 y 14.000 millones de dólares. Es mucho dinero y yo creo que por ahí me parece que va la estrategia de Trump, de empezar a complicarle la vida a los belicistas europeos. Sí, y bueno, ojalá bueno, estas medidas, como dices, pues a Rusia le van a hacer cosquillas, ¿no? Pero que finalmente ya pues sometan a este loco de Zelensky, que ya se pare la guerra, porque de ahí nos enlazamos, Cristian, con la siguiente nota que me llamó la atención, y es lo que nos da a conocer el servicio secreto de Rusia en relación con Moldavia, ¿no? Que quieren hacer un Ucrania 2.0. Pues ojalá que ya se acabe el conflicto y que pues le permitan a Rusia, ya lo ganó Rusia desde hace mucho tiempo, por eso esta necedad de seguir alargando el conflicto. ¿Cuál es tu opinión en relación con lo de Moldavia? ¿Te inquieta? ¿Crees que va a crecer o solamente es un distractor? A ver, lo de Moldavia es muy peligroso porque está al mando del país una mujer, esta Maya Santu, que es una globalista, trabajó para George Soros, es una persona de George Soros directamente, debe tener un código de barras en la nuca que le identifica como persona de la Open Society. Fíjate que es tan aberrante lo que pasa en estos países que esta mujer tiene ciudadanía rumana y aboga porque Moldavia pierda su independencia y sea anexada a aquel país. Dentro de Moldavia no es cierto como se quiere vender que en estos países, en estas ex repúblicas soviéticas, son todos antirrusos, es más, está muy dividido y en muchos casos, perdón, en muchos casos la mayoría de la gente es afín y simpatizante con la Federación Rusa. Entonces, en ese sentido, no le va a resultar tan fácil hacer estos planes, ¿no? De enfrentar abiertamente a Moldavia con Rusia o de anexionarlo a Rumania. Pero hay un hecho que es muy peligroso, que yo creo que por ahí van los tiros, y es que eh, está la región de la República Moldava Prisnetroviana, llamada Transnistria también, que es una franja de territorio en la frontera entre Moldavia y Ucrania. Esa región es independiente de facto, aunque no de jure, tiene bandera propia, tiene moneda propia y tiene la clara intención de volver a ser parte de Rusia, como fue parte de la Unión Soviética en su momento. De hecho, para hablar de la tolerancia de la población de Transnistria, como de todos los lugares de la Federación Rusa y los que siguen la tradición, vos fíjate que en este territorio hay 3 lenguas oficiales, el ruso, el moldavo y el ucraniano. Muy por el contrario a lo que hacen en estos países que quieren incentivar esos nacionalismos, prohibir las lenguas maternas, etc. En esta región, en Transnistria, hay un arsenal de la época soviética que tiene una cantidad incalculable de material bélico y en algún momento también se habló de que Zelensky quería apropiarse de esos arsenales, también lo querría hacer la OTAN, y ahí de hecho hubo una guerra, hubo un enfrentamiento civil entre Moldavia y esta región. Entonces yo creo que el peligro es que intente nuevamente una agresión contra la población de Transnistria, población rusófona, que por supuesto sería respondido por Moscú, del mismo modo que ante el intento de genocidio en el Donbass, con la intervención, porque ya hay prácticamente una doctrina establecida por Putin que es no vamos a permitir que se maten rusos, no importa en donde sea. Entonces, que es una de las grandes tragedias, cuando comentó que la disolución de la Unión Soviética fue la tragedia geopolítica más grande del siglo XX, porque de repente de la noche a la mañana
millones de personas que tenían una nacionalidad determinada y que estaban en un país determinado, de repente pasaron a ser prácticamente extranjeros en la misma patria en la que estaban, como, Ujú. no sé, los rusos en los países bálticos, que incluso al día de hoy se les niega el derecho al pasaporte, a la nacionalidad, no tienen derechos civiles en estos países. Sí, pues es un tema muy complejo, mi querido Cristian, toda esta desintegración de la Unión Soviética, y como bien lo dices, hay gente que quiere seguir independiente, hay gente que no quiere seguir independiente, hay cierta división social, pero sería muy, muy peligroso, y ya empezó la campaña publicitaria. Estaba viendo aquí en la BBC, precisamente como mencionaba lo que decía Maya Sandu, que acusa a Rusia de querer instalar un gobierno prorruso. Y así empieza para que la gente diga, mira, no, qué mala Rusia, sucia Rusia, no queremos. Y entonces vamos a ponerles armas para que se defiendan en Moldavia, ¿no? Ya empezó la maquinaria publicitaria de Occidente con estas Sí. maniobras. Si me permitís un dato muy cortito, esta mujer, Maya Santu, tiene que recordar, y todos tenemos que hacerle recordar, que en las últimas elecciones ganó, entre comillas, con un fraude descaradísimo, Uh -huh. un fraude realmente descarado. Así que realmente ni siquiera tiene la legitimidad para ocupar el puesto que ejerce. Qué coincidencia que también ocurre lo mismo con Zelensky, ¿no? Yo lo he mencionado muchas veces, les recomiendo mucho el documental, aprovecho la cita, es un documental que está en Netflix, no lo hizo Rusia, ni Vladimir Putin, ni Fidel Castro, ni Nicolás Maduro, ni nadie, para que no se espanten, lo hace Netflix y se titula The Great Hack, en donde nos demuestran cómo usando inteligencia artificial y los algoritmos se manipuló a la gente de Estados Unidos, hay que decirlo, Cristian, para que ganara Donald Trump sobre Hillary Clinton, y también documenta el caso de Ucrania y otros países, pero ahí cómo le metieron miedo a los votantes y pues usando algo muy, muy tenebroso que es la psique que nos conocen bien a través de las redes sociales. Cristian, pues bueno, tenemos también el panorama en Medio Oriente y parece que las aguas se calmaron, pero Israel sigue aventando bombas para todos lados. Sí, tiene una fijación con bombardear y matar gente Sí. realmente. Ese régimen abyecto que ejerce el poder en Israel es un peligro para la paz mundial. Y a pesar de que, la verdad es que hay que decirlo, le están saliendo las cosas según sus planes, pero bueno, parecería que tiene la intención de acelerar a fondo y tal vez intentar hacer realidad parte de ese delirio que es el Gran Israel, ¿no? Ese territorio, esa expansión territorial del Estado hebreo. Así que hay que con la gente de Siria, con estos terroristas que ejercen el poder en Siria, tienen una muy buena relación y eso les está permitiendo también tener una cobertura para expandir su agresión a otros territorios. Sabemos las agresiones que han llevado a cabo en el Líbano, bueno, ni que hablar de la Franja de Gaza, ni que hablar de Irán. Pero bueno, yo creo que seguimos con esa tensa calma porque el principal conflicto eh, regional más peligroso es ese conflicto con Irán que se reavive. Hay amenazas latentes de un nuevo ataque israelí a Irán. Yo creo que eso pondría las cosas en un tono de gravedad muy Sí. importante. Yo creo que hay una orden expresa de Trump de que no lleve a cabo una locura de ese tipo, Netanyahu. Pero bueno, ahí es donde vamos a ver si realmente está ejerciendo el poder y está logrando imponer su voluntad Trump o no. Esa es la gran incógnita. Netanyahu sí es impredecible. Ujú, ujú, ujú. Sí, amanecíamos con esta noticia de este video, te conmueven estos videos, la televisión sí ya captó un ataque, lo ves al momento a la locutora y, te pones en sus zapatos, uno que trabaja en esto, pues, por supuesto que te conmueve, y como dices, pues, Trump tiene más su plan, ojalá que, como tú lo has mencionado aquí varias veces, desgraciadamente
no tiene el pócar de ases, ¿no? No ha podido dar el manotazo sobre la mesa y pues la guerra continúa, ¿no? Y en este caso, pues ahí Israel parece que se manda solo, pero también, como dices, como hay estas confrontaciones dentro del mismo equipo de Donald Trump, pues siguen financiando todo esto, ¿no? La solución sería sencilla, así como tienen ahorcada a Cuba, pues fácil, quítale todo el presupuesto militar a Israel y ya se acabó, nos quitamos de la bronca. Bueno, eso haría yo, ¿no? ¿Sabes qué? No les des dinero y listo. Sí, 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 completamente de acuerdo. El tema es que el, sabemos que hay unos lobbies impresionantemente poderosos en Estados Unidos. Uno de Sí, ellos es el lobby israelí-americano, el lobby de las armas, que a ese lo tiene bastante, le va dando como un ansiolítico con estas erogaciones de dinero que hace la OTAN. Entonces, ese lobby está más o menos contento y satisfecho. Pero lo que es cierto, que también lo hemos hablado, que el presidente de los Estados Unidos no es el hombre más poderoso de ese país. sí, Yo creo en el poder del Estado, por eso es lamentable. Vos fijate que en Rusia sí el poder, a ver, no es el único poder en Rusia el presidente Putin, pero sí yo diría que es la persona más poderosa dentro de Rusia. Eso es muy positivo cuando es un mandatario como Vladimir Putin. ujú, Pero vos fíjate que después de la catástrofe de los 90, los años que le llevó a Putin poder poner de pie a Rusia y sí, poder mostrar, la primera vez que Putin muestra, creo yo, en mi humilde opinión, que muestra el poder de verdad cuando se planta es en 2007, 7 años después de haber llegado a la presidencia, cuando en la cumbre, en esta cumbre de seguridad de Múnich en 2007 le dice a la OTAN, basta de avanzar hacia las fronteras de Rusia, basta de acosarnos, tiene que cambiar el ujú, mundo unipolar, esto no es justo. Se plantea y ahí viene como un efecto dominó también un montón de agresiones a Rusia ya más descaradas como el ataque de Georgia contra la población civil de Osetia del Sur y de Abjasia. Pero ¿por qué menciono esto? Vos fíjate que en 2004 no solo que la OTAN se sigue expandiendo hacia las fronteras rusas, sino que tienen el atrevimiento temerario de incluir a 3 ex repúblicas soviéticas en la OTAN, sí. que fueron los bálticos, los chihuahuas bálticos. Y vos fíjate que Putin no tuvo la fuerza, a 4 años de llevar el mando de Rusia, no tuvo la fuerza para impedirlo Ujú, porque no se construye de la noche a la mañana. Y eso que sí, Putin es un hombre salido del KGB, es un hombre que conocía los resortes del poder, que tenía muchas lealtades dentro del mundo de la inteligencia y de las Fuerzas Armadas, cosa que en el caso de Trump es muchísimo más dividido y mucho más atomizado. Por eso yo creo que también esa tibieza que a veces percibimos, esa falta de fuerza por parte de Trump para imponer sus decisiones. sí, 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 y que afecta terriblemente, sobre todo en esta reconfiguración mundial que no va a parar, Cristian. Y quisiera cerrar con esa idea, ¿hacia dónde va este mundo? El mundo multipolar está avanzando, que no se ve en Latinoamérica, es por una cuestión mediática, nos tienen pues amarrados con la narrativa estadounidense, pero el mundo multipolar está como bola de nieve creciendo, creciendo y creciendo, y eso también en un momento dado va a reconfigurar, pues, muchas cosas, ¿no? China también se está posicionando bien, de repente sospechoso que Trump no le cobre o no se, como decimos en México, no se está manchando con China con los impuestos, y sí con Europa. Sí, bueno, lo que pasa que, a ver, Europa es un continente viejo, pero en el más literal sentido de la palabra, carente de recursos energéticos, es muy poco lo que puede y tiene para dar. Incluso en el mundo de la tecnología ya está siendo sobrepasado, obviamente, por China, que está incluso en algún sentido casi sobrepasando a los Estados Unidos. Entonces, realmente, Trump, nosotros lo hemos hablado en muchas ocasiones. El mundo multipolar, como vos acabas de decir, es imparable, eso es una realidad, está entre nosotros y no va a dar marcha atrás.
Yo creo que Trump, estoy convencido que esto lo entendió. De hecho, Marco Rubio, acordate que esas fueron palabras impensables que fueran dichas por el secretario de Estado de los Estados Unidos hace tan solo 6 meses, cuando dijo, el mundo es multipolar, ya no estamos solos, estamos en un mundo multipolar. Eso lo dijo Marco Rubio. Entonces, Trump evidentemente esto lo entendió, y yo cuando digo y sostengo que justamente quiere meter a Estados Unidos dentro de esa multipolaridad como un actor central. Y los 3 actores centrales van a ser Rusia, China y Estados Unidos. Eso es una realidad también. Sí. Obviamente sí logra imponer su programa, su MAGA, el presidente estadounidense. Y en ese sentido también yo escuchaba tus palabras y pensaba que también los grandes jugadores de este mundo multipolar tienen que apoyarse mucho entre sí y en todo lo que significa la multipolaridad y el soberanismo. La multipolaridad y el soberanismo deberían ir unidas y no siempre es así. Vos fijate, la semana pasada, si no me equivoco, hablábamos de la cumbre de los BRICS en Río. Sí. Vos fíjate a quién invita, que no es miembro de los BRICS, ni siquiera tiene una petición de membresía, hasta donde tengo entendido, posiblemente me equivoque. Pero Lula, como anfitrión, invita a Boric, al presidente de Chile, que todos sabemos la catadura de ese personaje, pero globalista, uno de esos que desprestigian la palabra izquierda, porque la desprestigia, porque transformaron la izquierda en un reducto woke, en un reducto de globalismo, ¿no? Es un personaje de Soros también, como Lula, que es un globalista también. A ver, ¿quién le impidió? Aunque muchos me escuchen y les dé mucha indignación mis palabras porque tienen el Lula romántico, el Lula sindicalista, pero por lo menos el Lula de hoy es un Lula que le impidió a Venezuela la entrada en los BRICS. Y a Nicaragua también. Y lo hizo con argumentos que tenían que ver con involucrarse en asuntos internos de esos países, cosa que los BRICS no hacen eso. El respeto a los asuntos internos. Entonces yo creo que en ese sentido hay que defender este mundo multipolar también defendiendo el soberanismo y teniendo mucha precaución con esos líderes que parecería que están en un mundo multipolar, pero también responden a los intereses globalistas que en definitiva están en contra del multipolarismo. Entonces es todo un tema, es un rompecabezas bastante más complicado de lo que aparece a simple vista, pero bueno, hay que estar muy, muy alerta en esto. Sí, señor. Y mi querido Cristian, para cerrar nuestra plática de todos los miércoles, sacando tu bola de cristal, que generalmente le ha atinado, usted lo ha visto aquí en Oriente Capital y también en La Verdadera Política en YouTube, el canal de Cristian La Mesa. Sacando tu bolita de cristal, ¿cuáles serían los temas que crees que van a predominar la próxima semana en geopolítica? A ver, yo creo que va a seguir el intento por escalar, por mostrar una escalada de parte de Donald Trump contra Rusia, que ya sabemos que es un artificio, que no es así. Los 50 días que le da a Rusia es algo espectacular. Cuando anuncia que si en 50 días no hay una solución, le va a poner 100% de aranceles, es realmente para aplaudir de pie, porque le da tiempo a Rusia. Habla de unos aranceles que cuando se le aplicó, vos recordarás que tenés muy buena memoria, cuando aplicó, si no me equivoco, un arancel del 10% a todos los países del mundo prácticamente, creo que uno de los pocos a los que no le puso ningún arancel fue a Rusia. Sí. ¿Y por qué? Le preguntaron, ¿pero por qué? Y dijo, no, porque merced a las sanciones y no tenemos prácticamente comercio, entonces es inútil, no tiene sentido. Claro. ¿Por qué ahora tendría sentido? Fíjate que este 100% de aranceles deja fuera de la cancha al 500% que quería poner mediante una ley Lindsey Graham, el senador republicano ultra rusófobo. Sí. Entonces yo creo que va a seguir este intento de enturbiar las aguas, de hacerle creer al Kremlin que, no sé, que Trump va a ordenar un bombardeo contra Moscú, cosa que no va a pasar. Yo estoy seguro que hay llamadas telefónicas continuamente, pero
esa desinformación va a seguir. Yo creo que va a seguir. Esperemos que el tema de Oriente Medio siga en calma. Yo creo que va a seguir en calma. Espero que sea así. Pero básicamente yo creo que lo principal va a ir por ese lado. Ojo que hay algo que sí es muy riesgoso, y con esto cierro, querido amigo, y es la posición alemana. Sí, Por sí, eso sí. hay que entender que a veces Bueno, tiene que levantar la voz para que los otros crean que están ganando. Vos acordate que Kaja Kallas, la responsable de la diplomacia europea, dijo que estaban muy satisfechos con el cambio de rumbo de Trump, pero que los 50 días a Rusia era excesivo y que eso era un desacierto. O sea, no quedaron conformes. Y hay que recordar cómo Adolf Pistorius, y yo creo que en estos días hay que rebautizarlo, ¿no? Como no Boris Pistorius, sino Adolf Pistorius, al ministro de Defensa alemán, porque tuvo sí, sí, sí. aberrantes, Rey. ¿Cómo va a decir que los soldados alemanes están dispuestos y preparados para ir a matar rusos eh, defendiendo el territorio de la OTAN? O Sí, sea, sí, sí, sí. es una declaración con tal grado de belicismo, tan sangrienta, están listos para ir a matar rusos, así lo dijo, literalmente. Sí, A ver, sí, sí. tendría que recordar ese personaje, Adolf Pistorius, cómo le fue la última vez que alegremente tuvieron la intención de ir a matar rusos a la Unión Soviética. Tendrían que recordar lo que pasó con su país que no debería existir como Estado. Tal era la intención de Franklin Roosevelt y Joseph Stalin, que estaban de acuerdo en que Alemania fuera desmembrada, como se desmembró a Yugoslavia, Ujú. pero que eso puso palos en la rueda y lo obstaculizó Churchill, y después, bueno, la muerte de Roosevelt ya, obviamente el plan era permitir que Alemania siguiera estando como un Estado para hacer un ariete contra Rusia, como está haciendo esto, demuestra que no fue suficientemente desnazificada. Pero digo, ojo que ahí podemos tener malas noticias, el tema de entregarle los Taurus al régimen de Kiev, esos misiles que serían una línea roja, por ahí podemos llegar a tener una desestabilización en los próximos días. Pues como decimos en México, y con mucho respeto, mi querido Cristian, que se te haga la boca chicharrón. Ojalá que eso no pase, pero es la verdad. Que suceda, que se me haga la boca chicharrón. Sí, sí, así decimos acá en México, o sea, o toco madera sería la otra expresión. No, 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 fíjate que eso se asoma. Cristian, pues estaremos atentos, te agradezco mucho la verdadera política con Cristian Lamesa, analista geopolítico, autor, y ya tendremos chance de platicar. Tenemos muchos temas en el tintero, pero el tiempo se nos va muy rápido, mi querido Cristian. Te mando un abrazo y te agradezco mucho la comunicación. Un gran y cálido abrazo desde Pergamino, Argentina, para toda la audiencia mexicana y para vos, querido amigo. Muchas gracias. Este es el informativo de Oriente Capital. Tenemos el corte informativo de las 9 de la mañana y seguimos con más información.